Entonces, lo primero que estamos proponiendo y que estamos haciendo ya con maestros de varios estados, incluyendo maestros de aquí de Tlaxcala, es capacitarnos bien en un determinado modelo pedagógico. Y si eso no es suficiente, en articular elementos de varios modelos pedagógicos. ¿Para qué? Para que podamos implementar el nuevo currículo 2022 con profundidad. De tal manera que le demos respuesta a los estudiantes, que son muy diversas. Porque nuestros estudiantes vienen cambiando desde hace unos años, pero con la pandemia cambiaron, que allí mismo, para abordar las habilidades básicas, como son la lectoescritura, el cálculo, la convivencia y lo socioemocional. Porque yo vengo viendo un gran énfasis en todo lo del currículo 2022, pero falta trabajar mucho esta parte de cómo hacer frente a los déficits que ha dejado esta pandemia, que antes de la pandemia ya eran muy preocupantes. Recordemos las pruebas Planea, las pruebas PISA, que mostraban que cerca de la mitad de estudiantes de educación básica tenían dificultades en la escritura, o sea, no llegaban al nivel aceptable. Y en cálculo más de la mitad, más del 50%. Y luego las pruebas PISA, que mostraban que a los estudiantes les faltaba el desarrollo de habilidades esenciales para tener un desempeño básico o aceptable en cálculo, en lectoescritura y en pensamiento científico. Y eso se ha profundizado con la pandemia. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta en el momento de abordar la evaluación. Algunos problemas que se encuentran ya de manera más específica con la evaluación es lo que tiene que ver con la planeación, que tenemos que pasar de una perspectiva muy formal a una perspectiva más auténtica, menos formal, más continua. De tal manera que la evaluación posibilite determinar qué avances tienen los estudiantes en sus habilidades fundamentales y también en las progresiones de aprendizaje que nos marca el currículo 2022, que es el nuevo lenguaje. Progresiones de aprendizaje, ya no son aprendizajes esperados, ni aprendizajes clave, ni competencias, sino progresiones de aprendizaje. Con este concepto vamos a estar varios años, progresiones de aprendizaje. Progresiones de aprendizaje. Entonces, tenemos que buscar que la evaluación nos ayude, por supuesto, a determinar cómo van los estudiantes con sus progresiones de aprendizaje, pero sin dejar de lado estas habilidades básicas. Eso quiero insistir mucho en esa parte, sin dejar de lado las habilidades básicas que no aparecen de manera explícita en las progresiones de aprendizaje. Cuando ustedes revisan las progresiones de aprendizaje y ahí no se encuentra una progresión que te diga comprende un texto y determina la idea principal, por ejemplo, que es una habilidad básica. O redacta una carta o redacta una carta solicitando algún servicio que se esté prestando de manera inadecuada o buscando una solución a un problema. Eso no aparece en ninguna parte de las progresiones de aprendizaje.
no estoy haciendo una crítica al modelo educativo, porque yo no me dedico a hacer críticas, yo me dedico a buscar soluciones con los maestros, pero estoy haciendo la advertencia. O sea, no estoy criticando que por qué no aparece, no, estoy haciendo la advertencia de que eso no aparece de manera formal, y entonces tenemos que tener mucho cuidado para que eso sí se aborde. O sea, para que se aborden esas habilidades básicas que no vamos a encontrar explícitamente en las progresiones de aprendizaje hasta el momento, como las que estoy diciendo. Identifique, lee un texto de manera comprensiva e identifique la idea principal. Redacta una carta para solicitar un servicio o resolver un problema. O escribe un email a sus padres o a un familiar para describir una situación. O aplica las 4 operaciones básicas de las matemáticas para ayudarle a los padres a hacer una compra de alimentos. Esas habilidades básicas. Bien. Entonces, al momento de llevar a cabo la evaluación, tenemos que considerar las progresiones de aprendizaje que ahora son el referente, pero también las habilidades básicas, lo concreto, las cosas mínimas que necesitan los estudiantes para afrontar los retos de la vida, que a veces no aparecen de manera nítida, y que por no aparecer de manera nítida, cuando estamos haciendo las planeaciones, es posible que se nos pasen por ahí, que no les demos la suficiente importancia. Es lo mismo que pasa con la normalidad mínima. A mí me encantó ese concepto de normalidad mínima. Y yo poco a poco veía que los maestros se apropiaban de ese concepto de normalidad mínima. Y uno iba a las escuelas y a uno le decían, vea, estamos cumpliendo estos elementos de la normalidad mínima, aquí vamos, nos falta fortalecer esto, nos falta fortalecer aquello otro. Y era clarito ese concepto de normalidad mínima. Y llegó un momento en el cual hasta nos aprendíamos todos los elementos de la normalidad mínima. En la siguiente reforma, eso ya no apareció. Pero al no aparecer no quiere decir que no la tengamos en cuenta. Hay que abordarla. La normalidad mínima. Porque tiene unos elementos puntuales que son esenciales para que el servicio educativo se dé, para que sea pertinente. Como esto de la puntualidad, la responsabilidad en el servicio, que son cosas muy bonitas en la educación y que todos tenemos que cumplirlas. Bien. Entonces, vayan por favor identificando algunos aspectos para que luego los trabajen en sus áreas. Yo espero que al menos de esta exposición les quede alguna idea que les ayude a mejorar lo que están haciendo en su puesto. Al menos alguna idea. Que no se quede simplemente que Pino Séptimo habló de este tema y ya, sino que quede alguna idea que la pongamos en práctica y que nos comprometamos a ponerla en práctica. Al menos una idea de este breve análisis de la evaluación formativa. Miren ustedes, ¿qué es la evaluación socioformativa? Y dirán, pues estabas hablando Tobón de la evaluación formativa y ahora es evaluación socioformativa. Esto tiene que ver con un modelo pedagógico del cual les estaba hablando. A ver, en los nuevos planes y programas de estudio se habla de evaluación y se le da énfasis a la evaluación formativa. Eso hay que dejarlo claro. Y por lo que podemos entender en los documentos hasta el momento, la idea es que la evaluación formativa sea lo que se haga todo el tiempo en las escuelas,
que eso sea lo que prime la evaluación formativa todo el tiempo, en todos los espacios, desde el inicio hasta el final. Eso es lo que nos propone el nuevo currículo 2022. ¿Y cuál es la diferencia con las dos reformas anteriores? La diferencia es que en las dos reformas anteriores la evaluación formativa era parte de la evaluación, era un tipo de evaluación. Entonces, ¿qué se nos decía el ámbito educativo? Que así como hacen evaluación de diagnóstico, evaluación sumativa, hagan también evaluación formativa. Ahora no. Ahora lo que nos están pidiendo es que en nuestras prácticas prime la evaluación formativa. Y luego que eso lo complementemos con la evaluación sumativa cuando sea necesario y con los otros tipos de evaluación según el proceso, como por ejemplo la evaluación de diagnóstico. Entonces, ese es el cambio. Ese es el cambio. Bien. ¿Qué es la evaluación formativa? Sencillamente, la evaluación formativa es que el estudiante tenga retroalimentación sobre sus logros y áreas de oportunidad. Y que con base en esa retroalimentación mejore en el aquí y el ahora. No que mejore en el trimestre siguiente, o en el ciclo escolar siguiente, o en el grado siguiente, o en el siguiente nivel. No. La evaluación formativa demanda que en el aquí y el ahora ya se comience a mejorar. ¿Con base en qué? Con base en la retroalimentación de logros y áreas de oportunidad. Y entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que nosotros los maestros tenemos que brindarles a los estudiantes 1, 2, 3 o más oportunidades para que puedan mejorar en su proceso de aprendizaje y en sus productos. Eso es lo que significa. Brindarles una o varias oportunidades. Y junto con ello, establecer el acompañamiento necesario para que se pueda dar ese mejoramiento. Entonces no es decir, mejoren, no, vamos a mejorar. Te voy a apoyar, también te van a apoyar tus compañeros, porque se hace uso del trabajo colaborativo, van a apoyar tus compañeros, y a lo mejor vamos a trabajar uno o varios recursos adicionales para que puedas fortalecer lo que tienes. Junto a ello, la evaluación formativa implica también que se aborde la autoevaluación todo el tiempo. Y no es decirle al alumno autoevalúate, no, es acompañarlo para que vaya desarrollando esa cultura de la autoevaluación. Entonces, los instrumentos necesitan ser conocidos por los estudiantes desde el inicio de las actividades. Y no solamente tener el conocimiento, sino que hay que hacer ejercicios con los estudiantes para que aprendan a usar los instrumentos. Fíjense, una de las cosas que yo detecto cuando hago estudios con maestros, que es a lo que me dedico casi todo el tiempo, es que casi no se hacen ejercicios para que los alumnos aprendan a usar instrumentos como la rúbrica. Porque la rúbrica necesita que el estudiante tenga capacitación. Dicen, hasta los mismos maestros necesitamos capacitación y hacer ejercicios para poder entregar una rúbrica. Entonces ustedes imagínense los estudiantes. Entonces con los estudiantes no es solamente, aquí tenemos el instrumento, conózcanlo. No. Hay que hacer ejercicios con ellos para que aprendan a utilizar ese instrumento. Y mostrar también ejemplos al inicio, no al final, al inicio. Y entonces, a partir de la realización de ejercicios,
hay que estimular la autoevaluación continua, para que a medida que se vayan haciendo las actividades y elaborando los productos, ellos reflexionen sobre qué logros están teniendo y en qué necesitan mejorar e implementen mejoras, que no estén esperando toda hora la retroalimentación del docente, sino que ellos identifiquen también en qué pueden mejorar y corrijan sus errores con el apoyo de instrumentos. Y no es solamente la autoevaluación, también es la coevaluación en ciertos momentos, con el apoyo de pares. La coevaluación es cuando el par evalúa a otro. Entonces, igualmente también tenemos que hacer una capacitación sobre cómo debe llevarse a cabo la coevaluación. Y para poder hacer la coevaluación, ya tenemos que conocer de cierta forma el grupo, porque no podemos decir, a ver, apreciados estudiantes, únanse en parejas y se coevalúan. No, porque eso no va a ser suficientemente relevante o transformador. Para poder llevar a cabo la coevaluación, el maestro tiene que distribuir al grupo de acuerdo con sus avances, con sus logros. Y en lo posible tiene que buscar que si hay coevaluación, pues uno tenga un mejor dominio que el otro. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, estamos trabajando lectura comprensiva y se unen dos estudiantes que todavía no saben comprender el significado de las palabras? No entienden las palabras. No se va a lograr nada en la coevaluación. Tenemos que buscar que esos dos estudiantes se hagan con otros que ya tengan ciertos avances en la lectura comprensiva. Y lo mismo cuando hacemos trabajo en equipo. Esto es lo que falta mucho. Yo muchas veces veo que los maestros dicen, reúnanse en equipos de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a sus gustos. Y claro, eso yo lo entiendo positivo para generar un buen clima en el aula, pero con frecuencia no tienen los mejores resultados de los estudios. Porque muchas veces terminan conformándose equipos de alumnos que están en el nivel más bajo, que están en el nivel muy alto. No, los equipos tienen que ser heterogéneos. Entonces el maestro tiene que conocer muy bien a sus estudiantes y tiene que conformar los equipos para que queden heterogéneos, para que en todo equipo haya un estudiante que tenga muy buenos avances, pero también un estudiante que tenga un aprendizaje más lento, que apenas esté iniciando el aprendizaje, y un estudiante que tenga un nivel medio. Entonces hay que procurar entonces no es trabajo colaborativamente, no es trabajo en equipo y hágase como quieran, sino que el trabajo colaborativo exige mucho conocimiento de los estudiantes y que el maestro los conforme. Y en el tema de la evaluación, al momento de hacer coevaluación, esto es esencial, poderlos ubicar de tal manera que se complementen en sus aprendizajes o en sus habilidades o en sus saberes, que se complementen, esa es la mejor palabra, que se complementen, o sea, que ambos tengan algo que enseñarle al otro. Esa es la evaluación formativa. Entonces, digamos que y ahora estás planteando otra evaluación, la evaluación socioformativa. Entonces hay que agregar, ¿para qué? Si la evaluación formativa está bastante completa. Sí, la evaluación formativa está bastante completa cuando la aplicamos así.
oportunidades, cuando apoyamos a los estudiantes para que logren los propósitos formativos, cuando los conocemos, cuando los ubicamos bien en el trabajo por parejas, por equipos, cuando les hacemos seguimiento, cuando tenemos en cuenta las habilidades básicas, no solamente el currículo formal. Pero ¿qué sucede? Que en la evaluación formativa falta como tal un modelo pedagógico. Porque la evaluación formativa es un planteamiento general para la evaluación. La evaluación formativa no está asociada ni al constructivismo, ni al socioconstructivismo, ni al conectivismo, ni a la pedagogía dialógica, ni a la pedagogía sistémica, ni a la pedagogía compleja. No, la evaluación formativa es un planteamiento general. Entonces necesitamos un modelo pedagógico para poder hacer realidad esa evaluación formativa con estrategias concretas. Entonces uno de los modelos pedagógicos que se proponen en la socioformación para que esta evaluación no se quede en el discurso, para que los maestros sepan qué hacer con la evaluación formativa, sobre todo ahora que el currículo 2022 nos está diciendo que lo prioritario es la evaluación formativa y que la evaluación sumativa o de diagnóstico simplemente son elementos complementarios. Entonces, de manera más específica, desde la socioformación abordamos la evaluación formativa como el proceso a través del cual diagnosticamos, retroalimentamos y apoyamos a los estudiantes para que logren los propósitos formativos mediante el trabajo colaborativo y resolviendo problemas de contexto. Entonces, en nuestra práctica trabajamos estos tres elementos todo el tiempo: el diagnóstico, la retroalimentación y la mejora, con base en la colaboración y resolviendo problemas. En la evaluación formativa no se tiene el principio de evaluar con base en la resolución de problemas de contexto. Ese concepto no está en la evaluación formativa. La evaluación formativa fue propuesta en Estados Unidos en la década del 60. Y fíjense ustedes, un autor de Bloom, recordemos a Bloom, el de la taxonomía. A Bloom lo tenemos muy presente por la taxonomía, pero fíjense que Bloom fue uno de los pioneros en la evaluación formativa. Él desarrolló toda una metodología del aprendizaje y en esa metodología del aprendizaje incluyó la evaluación formativa y eso ayudó a que fuese tomando fuerza en la década del 60 en Estados Unidos. Entonces la evaluación formativa surgió en Estados Unidos en esta década y desde Estados Unidos pues se ha venido trabajando en todo el mundo y no tiene como principio la resolución de problemas ni que se base en la colaboración. En la evaluación formativa sí se habla del diagnóstico, de la retroalimentación, de la mejora. Entonces, lo que agrega la socioformación a la evaluación formativa es que se hagan por medio de la resolución de problemas en un entorno colaborativo. Y eso es precisamente lo que se espera en el currículo 2022. Porque la estrategia didáctica que se está planteando en este nuevo currículo es que los maestros trabajen todo el tiempo con base en la resolución de problemas en una cultura colaborativa, y eso es lo que busca precisamente la evaluación socioformativa. Entonces lo sintetizo: la evaluación socioformativa le agrega a la evaluación formativa el énfasis en la colaboración, por eso dice socio, y el abordaje de problemas contextuales. Entonces, ¿cómo llevamos a cabo la evaluación socioformativa? Los maestros que estamos en esto, evaluamos resolviendo problemas. Así es. Entonces, por ejemplo, ¿cómo evaluamos si un estudiante sabe articular las 4 operaciones básicas de las matemáticas?
Pues no le ponemos un ejercicio de suma, otro de resta, otro de multiplicación, otro de división. Le ponemos a resolver un problema, como por ejemplo, un problema sobre la dieta saludable. Y que aplique allí las 4 operaciones básicas de las matemáticas. O le ponemos un problema de comprar alimentos, de ayudarle a los padres a comprar alimentos. Integre en este proceso la suma, la resta, la multiplicación y la división. O por ejemplo, en los grados quinto y sexto, les pedimos que les ayuden a los padres a hacer un presupuesto. Ahora que muchas familias tienen problemas económicos, ocasionados por esta pandemia, y que hay que cuidar muy bien los pequeños ingresos que se tienen. Entonces, ahí evaluamos cómo es que los estudiantes se están apropiando de la suma, la resta, la multiplicación, la división y su calculación. Eso es lo que significa. Y eso no está en la evaluación formativa. Perfectamente se puede evaluar por ejercicios. Es que miremos las propuestas tradicionales, por ejemplo, lo que plantearon los autores de la evaluación formativa, o el mismo Bloom, que es uno de los primeros en la evaluación formativa. Allí está perfectamente la evaluación de contenidos en sí mismos sin problema. Y hoy día la evaluación formativa en muchos casos se aplica sin resolver problemas. Entonces lo que queremos en la evaluación socioformativa es llamar la atención para que la evaluación formativa tenga más impacto, más profundidad y contribuya a formar los ciudadanos que necesitamos, que no sea simplemente una práctica de evaluación en sí misma. Otro elemento muy importante en la evaluación socioformativa es que al momento de aplicarse, no nos quedamos con que el estudiante logre las progresiones de aprendizaje o las habilidades básicas que ya he mencionado, sino que en toda práctica de evaluación buscamos que se desarrollen habilidades de pensamiento complejo, que incluyen las habilidades de pensamiento crítico que están dentro de la propuesta curricular. En otras palabras, al momento de evaluar, buscamos que los estudiantes fortalezcan la reflexión, el análisis crítico, la contrastación de ideas, el pensamiento sistémico global, la metacognición, la creatividad, que también es otra habilidad de pensamiento complejo. La organización de la información y el establecer si esa información proviene de fuentes verídicas o no, entre otras habilidades. Esto es transversal. O sea, toda buena práctica de evaluación debe abordar eso de manera implícita. Eso no se tiene que planear en ningún formato, pero sí necesita que los maestros se formen y se capaciten, de tal manera que en toda evaluación contribuyan a desarrollar estas habilidades. Por ejemplo, una pregunta sencillita de apreciado estudiante. Antes de yo darte mi retroalimentación, reflexiona tú mismo, tú qué logros y áreas de oportunidad consideras que tienes. Hazlo con confianza, expresa, analiza. No, profesor, es que yo tengo como fortaleza el cálculo matemático. Ok, entonces que tienes como fortaleza el cálculo matemático. Bien, ¿y cómo te ha ido en los ejercicios de cálculo matemático? No, me falta mejorar esto, ¿ok? Entonces, ahí lo tienes, necesitas mejorar en esa parte. Hay que estimular la reflexión como habilidad, junto a las otras.
nuevamente este punto. Hay que buscar que los maestros se apropien de uno o de varios modelos pedagógicos. Y en el 2022 hay que apostarle a estos nuevos modelos pedagógicos. Conectivismo, pedagogía dialógica, pedagogía intercultural, socioformación, aprendizaje invisible, pedagogía compleja, a uno o a varios. ¿Para qué? Para que estos modelos pedagógicos nos den elementos para poder trabajar con los estudiantes, para que tengamos más herramientas, para que no sintamos que no podemos. Porque a veces, con tanta diversidad de los alumnos, con todos estos cambios que están teniendo, como que uno siente a veces eso. Hasta lo sentimos los padres. Y apenas tenemos uno, o dos, o tres hijos, o a veces cuatro. Y sentimos que no somos capaces, que nos quedan grandes los hijos. Entonces, ¿cómo será el trabajo de un maestro con 30, con 40, con 50? Entonces necesitamos capacitarnos de manera continua y buscar nuevos modelos que nos amplíen las herramientas para poder trabajar con ellos en su diversidad, en sus intereses y en sus múltiples problemas. Entonces, uno de ellos pues, es la socioformación que les comenté, que es el modelo al cual yo me dedico. Y me gusta llamar la atención de la socioformación porque está muy alineada con el currículo 2022, ya que en la socioformación el énfasis es la comunidad buscando el mejoramiento de las condiciones de vida y el cuidado del ambiente. Y la metodología por excelencia que tenemos en la socioformación ha sido históricamente el trabajo por proyectos. Eso nos hemos dedicado durante años. Y este modelo pedagógico lo desarrollamos aquí en Latinoamérica, no lo hemos traído de otra parte, como se ocurre con los modelos anteriores, con el conectivismo, la pedagogía sistémica, el aprendizaje invisible, la pedagogía intercultural, y también con los anteriores, con los antiguos que ya se consideran antiguos. Esto es para el debate, estoy abierto al debate en las redes sociales, en los foros. Para mí, el constructivismo y el socioconstructivismo son modelos anteriores de la ya tradicionales. Ahí dejo el debate. Y creo que hay que trascender ya estos modelos pedagógicos, el constructivismo, el socioconstructivismo, el modelo de la aprendizaje significativo, y apostar a estos otros que tienen una relación más directa con lo que está pasando actualmente en el mundo. Pero eso lo dejo al debate, eso es discutible. Sobre todo el socioconstructivo es discutible. Lo dejo al debate. Bueno, y ya para finalizar y pasar al análisis, les comparto pues, los ejes esenciales de la evaluación socioformativa, para lo que nosotros hacemos en nuestra práctica, que complementan la evaluación formativa. Entonces, adelante por favor, es una pequeña infografía sobre esta parte. La comparto y ahora sí pasamos a los análisis. Muy bien, ¿cómo aplicamos la evaluación socioformativa? Lo hacemos con estos 6 ejes mínimos, desde el inicio hasta el final. Entonces, visualizamos que ya estamos trabajando con el currículo 2022, porque eso es lo que yo estoy haciendo, llevar a los maestros a que nos enfoquemos ya en el currículo 2022 y que hagamos la visualización de que lo tenemos y que hagamos planeaciones ya con el currículo 2022, porque eso lo estoy haciendo ya en diferentes estados, incluyendo maestros de aquí en Tlaxcala. O sea, ya estamos haciendo ejercicios con el currículo, por eso es que yo me atrevo a hablar aquí al frente de
de ustedes, o sea, maestros de educación básica. Ya estamos haciendo ejercicios de planeación y de evaluación con el currículo 2022. ¿Para qué? Para que no nos agarre la noche. Para que no ocurra lo mismo de la reforma del 2012 y del 2017. Que los maestros al año, a los 2 años, a los 3 años, a los 4 años, como que ya comenzaban a entender las cosas. No, aquí necesitamos entender lo fundamental en el ciclo 2023-2024. Y no podemos quedarnos simplemente en tomar cursos, en analizar bien todos esos documentos en los consejos técnicos escolares. Tenemos que también hacer ejercicios, porque veo que eso de pronto no se está planteando de manera directa. Y me atrevo a que me regañen del hacer por esto que estoy diciendo. Pero lo tengo que decir tal como lo siento y lo percibo. Creo que desde el inicio, desde el mes de agosto, tenemos que comenzar a hacer ejercicios de planeación a nivel didáctico y a nivel de evaluación, junto con la lectura profunda de todos los documentos. Y no quedarnos solamente en los análisis, en los debates y en las reflexiones. No, distribuir bien el tiempo. Bueno, vamos a analizar, vamos a compartir, vamos a ser organizadores gráficos, vamos por ejemplo a hacer un mapa conceptual, un mapa mental entre todos, a ver qué entendemos por profesores de aprendizaje, y listo, vamos ahora sí a hacer una planeación. A ver, ¿cómo entendemos las progresiones de aprendizaje? Entonces hagamos una planeación, a ver cómo las estamos entendiendo. Y hagamos una planeación con base en proyectos u otra estrategia similar. Y más adelante la podemos implementar también en una experiencia piloto, en una escuela, con el acompañamiento del supervisor, el asesor técnico pedagógico y del director. Y luego a partir de esa experiencia, hacer otras. ¿Para qué? Para que se vaya generando familiaridad. Y al momento de la implementación, los maestros no sientan vulnerabilidad o nerviosismo, o que no tienen las habilidades para abordar este nuevo currículo, sino que empiezan con pie derecho, con firmeza, el ciclo 23-24. Bien. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Dominar las progresiones de aprendizaje. Establecer sus relaciones con los contenidos y cómo se articulan entre sí. Tanto a partir de lo que nos trae la propuesta, como también a partir de lo que construyamos nosotros en el trabajo colaborativo. Fíjense, en el trabajo colaborativo que yo vengo haciendo con maestros, hemos encontrado otras relaciones entre progresiones de aprendizaje complementarias a las que vienen en la propuesta para los diálogos, porque hay un documento que habla de las conexiones entre diálogos. ¿Lo han visto? Para las fases. Conexiones entre diálogos. Entonces, nosotros en el trabajo que hemos hecho con maestros, hemos encontrado que además de lo que está ahí en un documento, en ese documento oficial de conexiones entre los diálogos, hemos visto otras conexiones que son relevantes. Luego, ¿cómo es que vamos a explicarle las progresiones de aprendizaje a los estudiantes? Que es un problema que nace todavía no abordado. Porque claro, muy bien, hay que lograr que todo el magisterio domine las progresiones de aprendizaje, sí, pero luego ¿cómo vamos a hacer con los estudiantes y con los padres de familia? ¿Vamos a utilizar el mismo concepto? ¿Vamos a utilizar otro concepto? ¿Cómo le vamos a hacer? Mi sugerencia, y lo he defendido desde que comencé en esto, en educación, y en eso no me he quitado nunca, es que al momento de trabajar con los estudiantes y los padres de familia utilicemos un lenguaje sencillo.
Y quienes me conocen, incluso cuando hace por ahí una década estuvimos ayudando a entender esto de las competencias, allí mismo hasta yo decía, es que al estudiante no podemos caer en la actualización de las competencias, les hay que explicarles en términos sencillos las cosas. Y yo dejé el enfoque de competencias en el 2014, porque por ahí todavía en las redes sociales muchos me dicen, no, pero usted ¿por qué está hablando de esto si usted es uno de los defensores del enfoque de las competencias? Y bueno, pues aprecio también para decir que desde el 2014 yo propuse trascender las competencias con la socioformación. Y todos mis libros recientes y los artículos recientes y manuales, todos son con base en nuevos conceptos y no están las competencias. Ustedes, quienes revisaron el libro de evaluación socioformativa se pudieron dar cuenta. Ahí no aparecen las competencias por ninguna parte. Bien. Entonces es esto, hay que buscar dominar las progresiones, sus relaciones, hay que identificar cuáles son los mejores instrumentos para evaluar esas progresiones, rúbricas, y dentro de las rúbricas tenemos dos tipos, sintéticas y analíticas, escalas, listas de cotejo, registros de observación, cuestionarios con preguntas abiertas, cuestionarios con preguntas cerradas, cuestionarios con preguntas mixtas, entre otros instrumentos. En segundo lugar tenemos el reto o el problema del contexto. Entonces hay que identificar cuál va a ser el problema con el cual vamos a evaluar estas progresiones. Porque de acuerdo con las progresiones hay problemas más pertinentes que otros. No todo problema sirve para evaluar cualquier progresión, no. Por ejemplo, con la dieta saludable. Puedo evaluar muchas progresiones, pero otras no las puedo evaluar con la dieta saludable. Lo mismo que la deforestación o la violencia intrafamiliar. El problema de la violencia intrafamiliar me permitiría evaluar un buen número de progresiones, pero otras no. Entonces tengo que seleccionar qué problemas son los más pertinentes para evaluar las progresiones que tenemos. Luego, identificar qué producto o qué productos se van a lograr. Cuando hablo de productos me estoy refiriendo a informes escritos, videos, audios, infografías, afiches, murales, memes, por supuesto, testimonios, informes escritos, portafolios, productos artísticos, canciones, poemas, cuentos. Bien. Y esos productos pues tienen que ser evaluados con instrumentos, como también el proceso. La valoración colaborativa se refiere a poner en práctica la autoevaluación, la coevaluación, la interevaluación y la socioevaluación, esas cuatro. La autoevaluación la hace el estudiante, la coevaluación la hacen los pares, la interevaluación la hace el docente y la socioevaluación la hace la familia o la comunidad. Fíjense esto, mejora con el apoyo de otros. La valoración nos brinda una retroalimentación con logros y aspectos a mejorar, pero a partir de eso hay que mejorar, en el aquí y en la ahora. Entonces, los estudiantes necesitan el apoyo del docente y de sus pares para poder mejorar. Y hay que hacerle seguimiento a esas mejoras, para que no se quede en el discurso o en los buenos propósitos. Y por último, hay que compartir el proceso de aprendizaje y los productos generados con los padres, con la familia y con la sociedad para generar sensibilización en torno a los problemas. Esto es lo mínimo que hacemos en la evaluación socioformativa. Muy bien, muchas gracias y pasemos ahora a las preguntas. La primera pregunta que nos hace la mesa 1 es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre la evaluación socioformativa y formativa? Sí, muy bien. La diferencia es que en la evaluación socioformativa trabajamos con problemas de contexto en un marco de trabajo colaborativo orientado explícitamente por el maestro
O sea, no es hágase en equipos, hágase en parejas, no. A ver, vamos a distribuirnos. Eso no quiere decir que en ciertos momentos el profesor también lo pueda permitir. O sea, en ciertas ocasiones el profesor puede decir, bueno, reúnanse ustedes como quieran, de acuerdo con sus intereses. Eso también se puede hacer, claro. Pero al momento de trabajar unos aspectos críticos, creo que el profesor tiene que orientar el trabajo colaborativo. La siguiente pregunta es: ¿cómo aplicar la evaluación socioformativa en contextos socialmente desfavorecidos? Así como está aquí. Precisamente la evaluación socioformativa es para los contextos desfavorecidos, porque se basa en la resolución de problemas. O sea, en la evaluación socioformativa trabajamos la pobreza, la falta de inclusión, las adicciones, la falta de vías, la falta de movilidad, la falta de servicios públicos, la falta de agua, la falta de energía. Esos son los problemas que abordamos todo el tiempo. Entonces, este es el enfoque ideal precisamente cuando tenemos comunidades desfavorecidas o con muchas dificultades o con mucha pobreza. La siguiente: ¿qué importancia tienen los niveles de su taxonomía para el desarrollo de los talentos? Bueno, agradezco mucho que hagan referencia a la taxonomía socioformativa. No lo consideré aquí para no generar pues, más complejidad. Casi todas las taxonomías que utilizamos en Latinoamérica son traídas de afuera. Ahí está la taxonomía del grupo. Conocí en toda Latinoamérica y hoy día creo que es la que se sigue utilizando más. Hoy día. Ya después de haber pasado por las competencias, por el aprendizaje significativo, por varios modelos, y ahora todavía me encuentro que la de Bloom es la más utilizada, la más conocida. Y resulta que la de Bloom se estableció en el siglo pasado con un propósito concreto: ayudar a planear tanto la didáctica como la evaluación en un enfoque por objetivos y contenidos. Luego se desarrollaron otras taxonomías después del 2000. Unos que siguieron a Bloom, entonces le hicieron pequeñas modificaciones a la taxonomía de Bloom. Y otros que plantearon taxonomías muy diferentes, como el caso de Biggs o de Marzano. Entonces yo les invito a que si no conocen mucho de estas dos taxonomías, las indaguen por internet. La taxonomía de Biggs, B-I-G-G-S, Biggs, o la de Marzano. Pero siguen siendo dos taxonomías también traídas de acuerdo, de otro contexto. Entonces nosotros en algún momento nos hicimos esta pregunta: ¿y por qué Latinoamérica no tiene sus propias taxonomías? Con un continente tan diverso, con tanta productividad pedagógica, con tanta investigación pedagógica, con tantas innovaciones educativas que hay. ¿Y por qué no hay una taxonomía propia a nivel latinoamericano? Entonces comenzamos a hacer el ejercicio con maestros y propusimos la taxonomía socioformativa. Y esa taxonomía la tenemos ahí como una alternativa que plantea que tanto la formación como la evaluación se puede abordar con el apoyo de 5 niveles: preformar, receptivo, resolutivo, autónomo y estratégico. Pero a ver, para hacerles una síntesis, ¿qué es lo nuevo de esta taxonomía frente a las otras? Porque esto que se construye en Latinoamérica, bueno, se les valora, pero eso no es ninguna argumentación. El maestro necesita cosas tangibles. Pues bien, si ustedes comparan la taxonomía socioformativa con la taxonomía de Biggs, de Marzano y de Bloom, se van a dar cuenta que en la taxonomía socioformativa hay acciones que no aparecen en esas taxonomías. Por ejemplo, van al nivel estratégico, y en el nivel estratégico aparecen acciones como empodera, transforma,
vincula, transversaliza, ayuda. Ahí llevo 5 acciones. Esas no aparecen en ninguna otra taxonomía. ¿Y qué es lo que nos muestran estas 5 acciones? Vuelvo y le digo: empodera, transforma, vincula, transversaliza, ayuda. Nos muestran el ideal de una persona formal, de una persona con de deforestación, en fin. Entonces ahí está. En la socioformación podemos tener un estudiante que haga análisis teóricos altamente complejos y sin embargo no va a llegar al nivel estratégico. Porque para que llegue al nivel estratégico tiene que ayudarle a otros, tiene que empoderarlo, tiene que transformar cosas, tiene que resolver problemas. En cambio, en la teoría de Biggs, el solo hecho de que un estudiante domine una teoría o conceptos con profundidad ya está en el máximo nivel. Primera gran diferencia con la taxonomía de Biggs. Vamos con la de Marzano. La taxonomía de Marzano es considerada la más compleja e innovadora que se haya hecho en la historia de la pedagogía. Y aún así, les voy a hacer la diferencia con la taxonomía de Marzano. Revisen ustedes la taxonomía de Marzano y se van a dar cuenta que en el nivel 5 se habla de metacognición. Es decir, que un estudiante para que logre el nivel 5 tiene que ser metacognitivo. Y eso nos puede parecer bien. Que sea un estudiante metacognitivo porque va a ser un estudiante con más conciencia de sí. Listo. Pero ¿qué pasa en el nivel 6? En el nivel 6, la taxonomía de Marzano nos dice que el estudiante debe lograr una conciencia del yo, de sí mismo. O sea, seguimos en qué plano, en el individual. No trascendemos el plano del individuo, el individualismo. Entonces, la taxonomía de Marzano es una taxonomía individualista. Porque mientras más el estudiante se concentra en sí mismo, en su conciencia, en su personalidad, en sus intereses, en su proyecto de vida, es lo máximo. Y en Latinoamérica no. En Latinoamérica eso debe ser parte del proceso. En Latinoamérica lo máximo que necesitamos es cuando el estudiante transforme los problemas, cuando empodere a otros, cuando colabore con otros, cuando ayude, cuando vincule saberes para resolver los problemas en su integralidad. Ahí están las dos diferencias, con la taxonomía y con el Marzano. ¿Qué espera el modelo educativo 2022? Trascender el individualismo, superar el individualismo, buscar que los estudiantes tengan un compromiso con la sociedad. Entonces la taxonomía socioformativa está muy articulada con el currículo 2022. La siguiente: ¿cómo impacta la evaluación socioformativa en los acuerdos de evaluación? Sí, impacta en el sentido de que contribuye a formar acuerdos, a generar una cultura. ¿Por qué? Porque para poderse implementar necesitamos el trabajo colaborativo con otros maestros. Por ejemplo, para entender las progresiones de aprendizaje, pues tenemos que hacer grupos de estudio, tenemos que hacer organizadores gráficos entre el colectivo. Al momento de plantear los problemas tenemos que hacer diagnósticos a nivel de la comunidad educativa. Entonces todas estas acciones implican trabajo colaborativo. ¿Cómo generar un reporte de evaluación derivado de la evaluación socioformativa? Muy bien, excelente pregunta. Nosotros empezamos siempre por un logro o por una fortaleza. Puede ser que el estudiante tenga la mayor cantidad de problemas, puede ser que el estudiante no haga nada, puede ser que el estudiante hasta nos falte al respeto, pero siempre en la evaluación formativa un compromiso es partir de algo positivo que tenga alguna fortaleza, de algo que haya que valorar. Así a veces sea difícil. Luego, estoy hablando de reporte. O sea, empezar los reportes siempre por un logro, por una fortaleza. Y a
a continuación describir con detalle los aspectos que hay que mejorar. Que es otra cosa que hay maestros que a veces se nos dificulta eso. Decirle a los estudiantes concretamente los aspectos que hay que mejorar. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos estudiantes como muy sensibles a la retroalimentación y a la crítica. Y hay estudiantes que se les baja la moral cuando se les dice, oye, tú tienes que mejorar en tu informe escrito, la portada, o la introducción, el desarrollo, las conclusiones. Pero aún así hay que hacerlo. No nos podemos quedar en las generalidades. En la evaluación formativa, si eso genere malestar, lo hacemos. Pero luego viene el trabajo socioemocional también. O sea, si se le bajó la moral, pues muy bien, entonces comenzar a trabajar con ese estudiante que se le baja la moral, a que ya mismo la suba. Entonces, aplicar alguna de las estrategias de habilidades socioemocionales en el aquí y el ahora. Pero yo no puedo dejar de retroalimentar al estudiante con detalle por el miedo de que se le va a bajar la moral, de que se va a sentir deprimido, que va a sentir tristeza, que entonces ya no va a trabajar con el mismo ánimo. Al estudiante, vuelvo y lo digo, en los reportes que hacemos, que comenzamos con logros, con lo positivo, con fortaleza, y luego continuamos con las áreas de oportunidad y las detallamos. Y las calificaciones, como bien lo plantea el currículo 2022, son un complemento. Si aplican se dan y si no aplican no se dan. Pero esas calificaciones vienen dadas en función de los logros y de las áreas de oportunidad y también del compromiso que haya tenido el estudiante en la mejora. O sea, eso también se considera en las calificaciones. Pero bueno, eso ya sería otro tema. Pregunta 6. ¿Cómo llegar al aprendizaje socioformativo cuando las circunstancias socioculturales discrepan o no favorecen? Pero yo creo que ya lo había aplicado, entonces por el contrario, mientras más dificultades tengamos en la comunidad, pero también tengamos en el aula. Yo en este recorrido que estoy haciendo en diferentes estados me encuentro con cosas muy complicadas, de maestros que están desesperados porque no lo respetan los alumnos, esto a la actividad de primaria, es más, de preescolar me he encontrado y hasta de educación inicial. En Chihuahua me comentaron varios casos de educación inicial, complicados, de niños de 2 años o 2 años y medio con ciertas conductas, ya como yendo hacia otras cosas. Entonces, por ejemplo, con estudiantes que no nos estén respetando, con estudiantes que no quieran hacer nada, con estudiantes que tengan problemas relacionados con el bullying, o con el ciberbullying, o con adicciones. Con eso hay que trabajar más este tipo de modelos pedagógicos. ¿Por qué? Porque en este modelo pedagógico todos los problemas los abordamos. O sea, los problemas son la base para el aprendizaje en este modelo pedagógico, mejor dicho. Es que los estudiantes me están irrespetando. No, muy bien, vamos a trabajar el respeto y todos estos problemas para lograr progresiones de aprendizaje. Es que los estudiantes tienen pereza. Bueno, vamos a abordar ese problema para abordar ciertas progresiones de aprendizaje. O sea, mientras más problemas tengamos en el aula, más pertinente es este modelo pedagógico. En este modelo pedagógico no nos quitamos a los problemas. No, es que los padres no quieren participar. Bienvenido a ese problema, vamos a analizarlo y a resolverlo. Con los estudiantes. Es que está aumentando mucho el bullying, llamemos al psicólogo, busquemos el apoyo de psicología. Antes de hacer eso, vamos a trabajar primero con los estudiantes, para que sean los estudiantes los que nos ayuden a resolver el problema del bullying. Como también a que nos ayuden ellos mismos a resolver el problema de la falta de participación de los padres de familia. Y así sucesivamente. Incluyendo estos otros problemas que acabo de mencionar, como el respeto.
o conductas inapropiadas en el aula o en la escuela. Pero lo que voy es que al momento de hacer proyectos, miren, no podemos dejar esto de lado. O sea, no es que me voy a poner a hacer un proyecto maravilloso de prevención del bullying y hago miles de actividades y de aquello nada. ¿No? Miren, yo acabé de hacer un ejercicio en Yucatán, después del Día de la Madre. Tuve una reunión con varias escuelas, ¿ustedes qué hicieron el Día de la Madre? No, me comentaron cosas maravillosas. Y el día del profesor también me comentaron cosas maravillosas. Y luego les pregunté, ¿ustedes qué aprendizajes esperados trabajaron allí? Y si me hablaron de aprendizajes esperados, me hablaron de aprendizajes esperados de ética o de lo socioemocional. Y les pregunté, ¿y por qué no trabajaron aquellos aprendizajes esperados donde más dificultades tienen los alumnos? Porque esos son los que hay que abordar en estos proyectos que les motiven más. Y lo mismo he planteado en el mes de noviembre, que se llama, ¿cómo es que se dicen las celebraciones de Navidad? ¿Es qué? No, después del Día de los Muertos, en la celebración de Navidad, que hay una que se va pasando, las posadas, eso. Que he visto escuelas que los comienzan a celebrar. Entonces, ahí comiencen a trabajar aprendizajes relevantes, aprendizajes de matemáticas, aprendizajes de español. Y lo mismo en el Día de Muertos. Aprovechar el Día de Muertos para trabajar aprendizajes fundamentales. ¿Cómo la neurociencia apoya la evaluación socioinformativa? Mucho. Ahora, esta área, como ha tenido tanto desarrollo a nivel mundial, ha comenzado a hacer contribuciones muy puntuales sobre cómo hacer las planeaciones didácticas, cómo hacer los instrumentos, cómo llevar a cabo la evaluación, cómo, por ejemplo, trabajar con aquellos estudiantes que se les baja la moral o se deprimen. Entonces, en la neuropedagogía se tienen ya sugerencias establecidas desde el estudio del cerebro, desde el estudio de cómo funcionan las neuronas. También sobre cómo se deben distribuir los estudiantes en el aula con la actividad. ¿En qué momento es mejor trabajar determinados contenidos, por ejemplo, matemáticas, o español, o artística, según sea la mañana, o según sea la tarde o la noche? Entonces, la neuropedagogía no es sobre los estilos de aprendizaje, que esa es la idea que todavía tenemos. No, vamos a hacer un curso de neuropedagogía para aprender los estilos de aprendizaje, no. La neuropedagogía, ante todo, es para sacar lineamientos sobre cómo debemos hacer las planeaciones, los instrumentos, cómo debemos evaluar, cómo debemos distribuir a los estudiantes, cómo hay que organizar el aula, cómo debemos hacer la retroalimentación, cómo debemos promover el trabajo colaborativo, entre otras cosas. Por ende, creo que todo maestro debería hacer un curso de neuropedagogía. ¿Cómo aplicar la evaluación socioformativa en escuelas multigrado? Sí, no cambia nada. O sea, estos elementos se trabajan igual en las escuelas multigrado. Creo que para tener una enorme fortaleza con el currículo médico. Las escuelas multigrado, las telesecundarias, las escuelas unitarias. Porque aquí se promueve mucho la articulación de saberes, el trabajo por proyecto, la transversalidad. Lo único que hay que fortalecer es el abordaje de problemas, la colaboración, la distribución de los estudiantes en el aula. Yo tengo un libro que escribí hace varios años que se llama El Proyecto de Enseñanza. Y ahí describo los diferentes tipos de organización del aula. O sea, cuándo organizar a los estudiantes en filas, cuándo organizar a los estudiantes en U, o en semicírculo, o en círculo, por si a alguien le interesa. Y luego la neuropedagogía agrega más elementos a eso. Entonces, es importante que quienes están en las escuelas multigrado pues se preparen mejor en los tipos de organización y la colaboración, pero ya de por sí van a tener una fortaleza con el currículo 2022. Cerramos con la última pregunta. Desde su perspectiva, ¿cómo se aplicaría la categorización de la educación socioformativa en el aula hacia un proyecto ético de vida sólida? Sí. Cuando hablamos del proyecto ético de vida no nos estamos refiriendo al individuo. Esa es una diferencia con los otros modelos pedagógicos. El proyecto ético de vida es formar
formarse para servir a los demás y cuidar el ambiente, con compromiso. Ese sería el planteamiento. Bueno, muy bien, gracias a ustedes.